Ahora sí, Mario, buenas noches. Qué gusto, la verdad, de compartir este conversatorio contigo. Agradecer a todos los que se vayan plegando en realidad a nuestro conversatorio y además enaltecer un poquito el tema de este trabajo que has desarrollado. Y a toda la gente que se va conectando en realidad o que se va a ir conectando, vamos a transmitir nuestra transmisión por también al mismo tiempo que lo hacemos por el Facebook, lo vamos a hacer también por el YouTube. Así que vamos Perfecto. a tener en realidad la oportunidad de compartir y verlo también de manera diferida en otro espacio. Así que Mario, buenas noches. Gracias, la verdad, por estar acá. Buenas noches, Maurice. Muchas gracias a ti más bien por la invitación, por el interés en el libro y feliz aquí desde La Paz. Un saludo grande hasta Oruro y un gusto conversar contigo, hermano. Perfecto. Y bueno, mira, voy a presentarte la verdad porque necesitamos saber quién es Mario Murillo. Y primero reconocer en realidad el aporte que tú has desarrollado. Tú eres de profesión sociólogo de la Universidad Mayor de San Andrés de la UMSA de la Ciudad de La Paz. Tienes un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de París no se pronuncia francés, de París Este. Marne-la-Vallée, París, en Sí. Francia. Eres también profesor titular de la carrera de Sociología de la UMSA. He publicado precisamente este libro, del cual vamos a hacer referencia, que se llama La bala no mata, sino el destino, que es una crónica de la insurrección popular de 1952 en Bolivia, que fue editado inicialmente en plural el año 2012. También eres autor de La pelota no se mancha, una etnografía de la Liga Deportiva del barrio de Tejar, en Bolivia. Paisaje, Memoria y Nación Encarnada, por el PIEF del 2014, en coautoría con Ruth Bautista y Violeta Montellano. Medio siglo de sociología en Bolivia, también una historia narrativa de la carrera de sociología de la UMSA y la vida cotidiana, democracia e hiperinflación en La Paz entre 1979 y 1985, junto a Julian Müller, y editado justamente otro libro de fútbol, Ritualidad, Organización Institucional y Competencia de un siglo de fútbol popular en Bolivia, desde 1896 al 2014, editado también en plural, y con el heterónimo de Belisario Flores, escribió junto a Diego Laiza la novela La Isla Trasnochada, publicada también en el 2016. Entonces, esta es la presentación de quién es Mario Murillo. Y debo decirlo, Mario, no te voy a ser muy franco, no había, no te había conocido en realidad antes. Escuché tu nombre en algún momento y justo cuando estuve en plural me llamó la atención el título del libro porque lo había leído en algún lado y dije, no, esto parece interesante. Vi el índice y obviamente se trataba del movimiento, de todo lo que sucedió en el 9 de abril de 1952. Me llamó la atención, lo leí y ahí obviamente me puse a buscar en todas las redes dónde estaba Mario Murillo porque ni siquiera apareció eso en el Facebook. No eres No. usuario del Facebook. Entonces vi y encontré tu correo electrónico, te escribí porque lo compré en la Feria del Libro el primer fin de semana y hasta media semana ya estaba terminado el libro. Entonces por eso me emocioné y dije, no, tengo que ubicarlo a Mario porque la verdad es un libro que hay que comentarlo, ¿no? Entonces por eso es que decidimos organizar este conversatorio y agradecerte, Mario, ¿no? Por esa disposición y más bien empezar primero por aquello que nos está convocando. Primero, Mario, entiendo que fue una tesis, una investigación que tú realizaste sobre lo que pasó el 9 de abril, de acuerdo a lo que fuimos investigando. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Y de segundo, ¿por qué el título del libro? Muchas gracias, Maurice, por... Realmente a mí me emocionó mucho cuando me contactaste porque, bueno, este es un libro que ya tiene mucho tiempo, tiene 13 años, pero se ha movido bien y justamente estaba agotado y lo volvimos a reimprimir para la Feria del Libro y qué bien que te encontró a ti, un lector tan apasionado y tan conocedor del tema. Mira, la idea surgió un poco, yo estaba haciendo una maestría en sociología en la UMSA y yo soy muy cercano a Silvia Rivera Cusicanqui, ella es como una de mis maestras y conversamos y ella me pasó una novela, que es una novela genial, que se llama Los muertos están cada día más indóciles, de Fernando Medina Ferrada. Es una novela muy poco conocida en Bolivia, a pesar de que ganó
el premio Casa de las Américas, y me parece que su autor se fue de Bolivia y vive en Venezuela, entonces no se lo conoce mucho, pero esa es una novela genial justamente sobre algunas escenas, algunos días de la insurrección popular de 1952 en La Paz. Entonces, cuando yo leí esa novela, me puse a pensar que había leído mucho sobre el 52, pero sobre todo en los libros de historia, como tú sabes, se reduce todo a las medidas famosas, a los liderazgos. Entonces, a partir de esa novela, a mí me interesó empezar a reconstruir la insurrección popular de 1952 y Silvia Rivera, que es, digamos, ella trabajó mucho en historia oral, ella me aconsejó que empiece a hablar con algunos adultos, señores mayores. Entonces así empecé a investigar, estuve 3 años entrevistando sobre todo a adultos mayores, viejitos en la ciudad de La Paz, y el título me lo dio uno de los entrevistados, ¿sí? Justamente conversando con una persona, me contaba de su situación, sus vivencias esos días, y él me dijo, la bala no mata sino el destino. Y apenas escuché esa frase me di cuenta que iba a ser el título del libro, y me ha pasado que muchas personas me han dicho que también han escuchado esa frase en otros momentos o se las atribuyen a otros políticos. Yo me la encontré a partir de uno de los entrevistados, señor Arandia, una persona muy, muy especial con la que compartimos. Entonces, a partir de ahí es que quedó el título, ¿no? Un poco, yo soy sociólogo y a mí me gusta mucho trabajar de abajo para arriba en términos muy concretos. Entonces, cuando escuché esa frase, me di cuenta que ese era el título del libro. Sí. Perfecto. Y en realidad el libro tiene una relación bastante interesante en varios temas, porque tú divides en realidad algo que a mí me llamó la atención. Uno, de que la historiografía tradicional del 9 de abril nos menciona justamente los enfrentamientos de La Paz, lo que fue Villa Victoria, ¿no? Y en ese análisis, en realidad, cuando yo leí el índice, me llamó la atención que incluyeras precisamente Oruro. Ya ir pasando por el libro, ahí vi precisamente tu aporte sociológico en el libro, porque haces una división incluso en cómo fue el enfrentamiento primero en la Icacota, luego en Villa Victoria, después lo que fue incluso el movimiento de los Fabriles, en lo que fue la ex fábrica Forno y todo lo demás, lo que fue el ascenso al alto. Y por último, no presentas en este capítulo de Oruro, que después sí quiero comentarte algunos elementos más, ¿no? Y la verdad me pareció formidable porque no siempre tenemos una relación historiográfica de este periodo de esa manera. Entonces, me permite hacer este aporte y reconozco tu labor investigativa, la verdad. Y por eso ha sido bastante interesante el entender un poco la percepción de la ciudad de La Paz urbana en ese tiempo, de lo que fue el movimiento del 9 de abril de 1952. Entonces, eso me ayudó a ver precisamente las diferentes percepciones que hubo sobre este hecho. Segundo, Sí. En realidad, el hecho de haber tomado testimonios de la gente ha debido ser realmente algo riquísimo. Tú mismo dijiste, no es un libro de historia, pero terminó siendo un libro de historia, porque te hace este aporte en función a lo que cronológicamente sucedió ese día, y esos días, porque no estamos hablando solamente de un día. Claro. Entonces ahí viene justamente este primer momento, ¿no? Entonces, eh, seguramente cuando tú fuiste a hacer las entrevistas tuviste un criterio de repente preconcebido primero por la novela que tú mencionaste, que también la mencionas en el libro, y segundo, porque también al momento de hacer las entrevistas se te vieron abriendo otro tipo de elementos a medida que ibas conociendo estos aspectos. Entonces, entiendo que ahora estos sobrevivientes de repente ya no están, pero te han debido ayudar a construir precisamente este argumento de la novela. ¿Cómo fue ese encuentro con estas personas? Qué genial. Es un gusto conversar contigo, Maurice, porque justamente son preguntas muy,
muy interesantes porque además me ayudan a recordar y un poco a pensar. A veces no se ve la trastienda del libro, ¿no? La cocina de la investigación. Y claro, yo había, como se suele hacer, yo había revisado, empecé a revisar sobre todo las historias generales, ¿no? La de Carlos Mesa, la de Herbert Klein, y también libros clásicos sobre el 52, ¿no? A mí me gusta mucho ese libro de James Malloy, La Revolución Inconclusa. También revisé la historia secreta del MNR de Luis Antezana Ergueta. Y claro, lo que me faltaba ahí cuando leí esos libros era el detalle. Yo tenía ganas de contar una cosa muy concreta, que se vea dónde se había luchado, cómo había sido esos 3 días solamente. Entonces, claro, me alejé un poco de esa explicación más estructural, generalizante, y lo que empecé a hacer fue realmente con esa obsesión, Wright Mills, la imaginación sociológica, ¿no ve? Cuando uno se obsesiona con una investigación, yo prácticamente con cualquier persona adulta, digamos, mayores, viejitos, que estén con los que me encontraba, desde la familia, un montón de personas, colegas, amigos, fui preguntándoles a todos los que conocía, y ahí había una distinción interesante, porque algunas personas me terminaban mencionando solamente los grandes fenómenos que conocemos, ¿no? La llegada de Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Suazo, y ahí me daba cuenta que no había mucho, pero había algunas personas que me decían cosas mucho más precisas. Entonces, por ejemplo, recuerdo cuando hablé con René Espinosa, él me dijo, sí, yo era obrero y fui a la Icacota a luchar contra los militares. Entonces ahí me di cuenta al tiro. Entonces, yo he debido hablar con unas 50, unas 70 personas, pero en realidad el libro está basado en 25 testimonios, que eran los testimonios más cercanos. Y una cosa que es importante para mí mencionar es que el trabajo de campo, llamémosle, el trabajo con los testimonios fue muy detallado, fue muy lento. Creo que ahora los jóvenes a veces son muy impacientes, entonces llegan y directo quieren grabar las cosas, pero estos eran testimonios difíciles. Entonces en realidad nosotros empezamos a conversar de todo. Mucho tiempo yo ni siquiera aprendí la grabadora, conversábamos. Sabes que a veces no les damos la atención que merecen esas personas tan geniales que son nuestros sabios viejos, digamos. Y claro, yo conversaba de todo, y para mí es muy importante por una cosa que dice el sociólogo Franco Ferrarotti, en torno a la necesidad de crear relaciones de confianza. Entonces, después de muchas conversaciones, ellos empezaron a soltar y me empezaron a contar sus historias, que en muchos casos eran historias difíciles, algunas eran tristes, otras eran emocionantes. Entonces, fue un trabajo de campo muy detallado, y yo creo que al final fue un ejercicio, digamos, colectivo de trabajo, mucha conversación, mucho hablar. Yo creo que la confianza es central en ese caso. Y el segundo punto que es importante en torno a lo que tú dices, que es interesante sobre, a pesar de que eran 25 entrevistas, eran entrevistas muy, muy amplias, muy, muy detalladas. Entonces yo tenía un material muy amplio también. Y ahí yo creo que el segundo paso es el montaje, que como bien tú decías, a veces no pensamos en eso cuando escribimos. Y yo pensaba, ¿cómo contar esta historia? ¿Cómo montar estas ideas, cómo editarlas? Y a mí se me apareció ese ordenamiento en términos de espaciales, digamos, en términos de las batallas. Entonces, fue un trabajo yo lo recuerdo con mucho cariño, porque claro, como todos los que hacemos historia oral, sentimos esa urgencia de que las personas se van a ir y se va ese conocimiento. Por ejemplo, ya no podemos hacer una historia oral de la Guerra del Chaco, por ejemplo, ¿no? Y claro, yo diría que todos los protagonistas del libro, y todos no solamente eran mis informantes, entre comillas, sino mis amigos, todos se han ido, ¿no? Todos han fallecido, y muchos de ellos estaban muy orgullosos de entrar a la historia de alguna manera. Entonces, yo, como soy un sociólogo muy cualitativo, fue un trabajo muy típico de historia oral con testimonios, y por eso me interesaba que el título sea una crónica, porque no me interesaba tampoco dar la historia final, sino que dar un argumento general en base a la experiencia de un par de decenas de personas, ¿no? El trabajo de campo, además, fue un poco también revisitar La Paz, porque una de las cosas que hacíamos, sobre todo en Villa Victoria, muchos de ellos me decían, por aquí hemos subido, por aquí, yo no entendía. Entonces lo que empezamos a hacer fue caminar juntos la ciudad, ¿no? Hay otro sociólogo que me encanta, francés, Maurice Holwach,
que él habla de las relaciones entre el espacio y la memoria. Entonces, caminando a la ciudad, se disparaba también la memoria de ellos. Entonces, me decían, hemos subido por acá, hemos subido por allá. Entonces, también un poco reconstruir las experiencias de estas personas fue volver a caminar La Paz. Y también en el caso de Oruro, nosotros incluso fuimos con don Javier Torres Goitia a la mina San José a verla de nuevo. Él había sido doctor en el 52, entonces volvió, se emocionó, vio su propia casa. Yo creo, como dice también Silvia Rivera, la investigación no es solamente una cuestión instrumental, sino que también puede ser un ejercicio colectivo de desalienación, dice Silvia. Y creo que a su manera este fue un trabajo colectivo de recordar, de valorar y de disfrutar juntos. Yo por lo menos disfruté mucho haciendo la investigación y creo que las personas que conversaron conmigo también la pasaron bien. Creo que a veces la investigación histórica, sociológica, académica es un poco fría, pero a mí me gusta un poco trabajar mucho con personas y la historia que yo suelo hacer es una historia desde abajo pensando en personas. Genial. Hay algo interesante, y lo leí también en Hugo Roberts Barragán, y lo he percibido cuando escribías en este tu libro, cuando el movimiento, y esto has hecho incluso una analogía con los movimientos contemporáneos, en el sentido de que en realidad el movimiento del 9 de abril no fue un movimiento, no sé si impulsado por el MNR en su momento, sino fue un proceso colectivo, para empezar. Y obviamente me llamó mucho la atención lo que leí en el diario del Tambor Vargas, cuando le dice de Eusebio Lira, ¿no? De los árboles, de los frutos del árbol de la libertad, otros comerán sus frutos. Y qué cabalito, o sea, al final de cuentas, la coyuntura hizo de que sean otros los que se iban a aprovechar. Y Hugo Roberts Barragán habla de Hernán Siles Suazo, hablan de Óscar Unza de la Vega también, que estaba también como otro protagonista que iba a poder incluso asumir el proceso del gobierno, ¿no? Y lo que me sorprendió fue cuando mencionaste el hecho de que a Juan Lechino que no lo conocían los fabriles, ¿no? Y eso realmente nos muestra un poco la cara del movimiento general que tuvimos en La Paz, para empezar, en el hecho de que no era el partido el que estaba promoviendo este movimiento, sino era el grupo social. Esto es algo que a mí me llamó la atención. ¿Tú qué piensas, mi querido Mario? Muy interesante. Bueno, yo diría que a su manera un poco el libro que tiene ya sus años y uno va cambiando un poco, pero tampoco es que yo descreo de ese argumento, sino que a mí me parecía que en los libros de historia convencionales el foco era demasiado intenso sobre el MNR y sobre sus líderes, ¿no? Sobre Víctor Paz, Hernán Siles Suazo o el mismo Lechín, como tú dices. Entonces, además, eso tenía que ver con, todavía no se había desmontado, digamos, el nacionalismo escolar del nacionalismo revolucionario. Entonces, claro, en el colegio todavía siempre era muy presente la imagen del MNR. ¿Cómo es la historia? No, eso ha cambiado ahora, porque ahora ha desaparecido eso de los libros de historia. Pero ese momento, a mí me parecía que había un énfasis demasiado fuerte en torno al MNR y yo no tenía una hipótesis a priori, pero conversando con las personas, uno notaba que realmente su militancia MNRista había sido muchas veces a posteriori. Y a mí me parecía más bien que era una trama más compleja de actores, y el MNR era uno entre otros, ¿no? Y que mucha de la acción colectiva había sido, como decías bien tú, de abajo para arriba, digamos, ¿no? Y tenía que ver con liderazgos muy concretos, más espontáneos, por ejemplo, de excombatientes de la Guerra del Chaco, tenía que ver con esa ímpetu juvenil también de estudiantes del Ayacucho. Entonces a mí me parecía que la insurrección popular del 52 tenía que alejarse un poco de esa historia oficial solamente del MNR y más bien mostrar esa diversidad de actores, ¿no? Y dejar de un poco de lado esa idea del partido que organiza esa vieja idea de la vanguardia y más bien pensar
la acción colectiva más desde las personas hacia el partido y no al revés, ¿no? Es una primera cosa. La segunda cosa, que es interesante también, es una cosa que ya Zabaleta se pregunta, ¿por qué esa capacidad de autodeterminación, de acción colectiva, termina entregando en varias veces en la historia boliviana el poder a otros intermediarios, ¿no? Probablemente podemos pensar que ha pasado lo mismo el 2003 y muchas veces antes también. Si uno piensa en la obra de René Moreno, también aparecen en las matanzas de Yáñez reflexiones de ese tipo. Entonces, a mí lo que me interesaba era como enfocar el mismo fenómeno, pero desde otro punto de vista, ¿no? Y partir, digamos, de la insurrección como un hecho social total que combina tanto ciertos aspectos institucionales del MNR, pero sobre todo cobra relevancia por la acción colectiva de las personas. Hay un libro que a mí me encanta de la Revolución Francesa, de la Revolución Mexicana, de Womack, que se llama Zapata y la Revolución Mexicana, y es un libro que a mí también me inspiró mucho porque me encantaba el enfoque que tenía Womack, ¿no? Entonces, muy interesante cómo lo lees tú, porque claro, es verdad en ese sentido, de alguna manera es una historia que le quita la centralidad al MNR e incorpora una trama muy diversa de actores, ¿no? Y claro, eso tiene que ver también con las tensiones entre la historia oficial, ¿no? Porque claro, es un momento donde todavía, como digo, estaba más presente la historia oficial anterior. Ahora probablemente mi libro se ha vuelto un poco historia oficial. Y claro, ahora, por ejemplo, es interesante cómo un poco había un intento desde el Estado Plurinacional de borrar al 52, ¿no? Y creo que el libro muestra que el 52 es más allá del MNR, es un patrimonio de la acción colectiva en Bolivia, ¿no? Sobre todo en La Paz y Oruro. Excelente. Y bien, vayamos un poquito no sé, no, yo no quiero en realidad compartir toda la historia del libro, porque para eso quiero que vayan y compren el libro, porque realmente vale la pena, ¿no? Y además de que tiene realmente una buena manera de relatar, tu narrativa realmente es muy agradable, ¿no? Por eso fue interesante leer el libro y sumergirnos, la verdad, en todo este trabajo, ¿no? A mí me encantó. Pero no voy a entrar, como dicen ahora en el contexto actual, no voy a dar spoiler, ¿no? Pero vamos a ir contando en realidad algunos elementos importantes de este libro, ¿no? Vámonos geográficamente a Miraflores, ¿no? Yo me recuerdo que mi mamá me decía que cuando el alcalde Raúl Salmón hizo el parque Leicacota, muchos no estaban de acuerdo porque ahí en Leicacota se produjo uno de los enfrentamientos también tan terribles el 9 de abril, pero no solamente fue el 9 de abril del 52, sino fueron otros hechos también. El caso del año 70, el año 71, la Revolución Restauradora del 64. Y Leicacota viene a ser un escenario interesante porque tú ubicas en esta primera parte a la gente de clase media, que fue testigo también de estos procesos. Me acuerdo que citas a una señora que vivía en un callejón, y la verdad yo estoy con toda la intención de pasear por ese mismo lugar, porque el libro te invita a eso, y la idea es precisamente ver cómo ha sido este primer momento, este primer enfrentamiento, porque recordemos, en el contexto del 9 de abril, porque seguramente la gente que no ha leído mucho este tema, es de que el presidente Hugo Vallivian fue colocado en la presidencia como producto del mamertazo, ¿no es cierto?, del tema de lo que ve Mamer Turriela Goita, que desconoció los resultados de las elecciones y prefirió dar a la Junta de Gobierno la presidencia del Estado, y es ahí donde se produce este movimiento. Ya había germinado algo el 49, recordemos, el mismo presidente Mamer Turriela Goita fue presidente en el momento de la guerra civil del año 49. Y en ese momento los militares en teoría debían apoyar este movimiento, pero lo que la gente del pueblo, podríamos decir, sabía, ¿no? Pero lo que no se estaba sabiendo, lo que no se conocía,
era en realidad de que también entre los militares había una pugna por el poder. Entonces ahí es donde entra el problema del enfrentamiento. No era inicialmente solo por el tema de la población o los mineros o los fabriles, sino fue porque efectivamente estábamos hablando de una pugna de quién iba a asumir el poder, y ahí hay un héroe de la guerra del Chaco, precisamente militar Seleme, que era ministro en el gobierno, ¿no? Y que estaba propiciando en realidad ser parte del gobierno, y eso va a pasar en Oruro después. Pero quiero ubicarme en el tema de la Icacota, querido Mario, porque en este escenario vemos un primer momento de lo que sucede el 9 de abril, o sucede de manera contemporánea también, o al mismo tiempo de lo que sucede también en el barrio de Villa Victoria. ¿Por qué no nos comentas un poquito lo que pasa en la Icacota? Es muy interesante porque, como tú bien dices, claro, en la insurrección compromete al que ese momento era, llamémosle ahora, ministro de gobierno, Seleme, como bien tú decías, y también participan los carabineros, ¿no? Entonces, yo trabajo, son 3 días solamente, el 9, el 10 y el 11 de abril, y son lugares, ¿no? Entonces, es central la Icacota, como tú sabes, tiene una situación estratégica, es un lugar muy elevado, es un lugar que permite dominar diferentes zonas de la ciudad de La Paz, y usualmente en las insurrecciones, en los momentos de conflictividad política y sobre todo de enfrentamiento muy intenso, un poco controlar ese cerro de la Icacota permite tener mucha ventaja, ¿no? Entonces, claro, eso es interesante porque yo empecé a conocer, por ejemplo, conversé con Gonzalo Murillo, que además era hermano de mi padre, que también ha fallecido, que él era justamente, estaba haciendo el servicio militar en ese momento y en el Estado Mayor. Y claro, él no tenía esa mirada, digamos, heroica de los generales, de los oficiales, sino que me contó un poco cómo, digamos, desde el punto de vista más militar, cómo los llevaron a ellos a defender, a tomar primero y defender el cerro de la Icacota. Pero por otro lado, yo diría que sobre todo son obreros, en primer lugar, de la fábrica de vidrios de Villa Victoria, también algunos vecinos de Miraflores, carabineros, que luchan por tomar el cerro, ¿no? Y a mí me interesaba la polifonía de voces, entonces es interesante eso que tú cuentas, que es la historia de una señora, Irma Aliaga, una mujer mayor, que desde abajo es testigo de todo ese enfrentamiento tan tremendo, y después de una lucha muy, muy, muy feroz, los milicianos logran tomar la Icacota. Y ese sería, yo creo, el primer triunfo que va dando la vuelta el proceso, porque en principio la insurrección no empieza de manera muy auspiciosa, parecía que los militares iban a poder controlarla, pero después de esta primera escaramuza, digamos, una pequeña batalla en la Icacota, los milicianos logran tomar la Icacota y ya de ahí van avanzando hasta ya el 11 de abril llegar a tomar el Estado Mayor, ¿no? Es interesante porque realmente yo creo que uno de los puntos neurálgicos del enfrentamiento en la ciudad de La Paz fue la Icacota. Y fue un enfrentamiento muy, muy, muy complejo, muy difícil, porque claro, realmente un poco controlar ese espacio era central para el devenir de los sucesos, ¿no? Y ahí yo intentaba, si te das cuenta, como que tener diversos puntos de vista, el punto de vista de los milicianos, sobre todo yo diría obreros de las fábricas de Chachicala que vivían en Villa Victoria, algunas impresiones de los conscriptos que eran muy jóvenes en ese momento, que estaban aterrados por el enfrentamiento, e incluso vecinas, mujeres que miraban ese enfrentamiento un poco desde afuera, digamos, ¿no? Entonces, claro, la Icacota es el corazón de la batalla de Miraflores y a partir de ahí yo creo que empieza la balanza a inclinarse un poco hacia el lado de los insurrectos. Excelente. Excelente, mi querido Mario. Realmente es súper interesante. Y es un enfrentamiento que no solamente dura el 9 de abril, sino que se extiende justamente al 11, ¿no? Ahora, sí. Por otro lado, cuando hablabas de Juan Lechín,
y te decía hace rato, ¿no? Que algunos de los Minet, de los Fabriles, no lo conocía siquiera. Y los Fabriles en su momento han sido una fuerza de choque realmente muy grande. Y reconozco que en esta oportunidad han sido los excombatientes de la guerra del Chaco, que apenas había terminado, como estamos hablando de cuántos años, 20 años, recién había terminado la guerra del Chaco. Y obviamente muchos de ellos sabían manejar armas, y no solamente armas, el Mauser típico que teníamos en el ejército, sino que también sabían manejar armas pesadas y demás. Entonces, esto es algo que llama la atención porque muchos de estos fabriles también eran excombatientes, ¿no? Entonces, sí, ahí viene el impulso de este grupo que viene a asumir un rol combativo, ¿no? Para poder enfrentar al ejército, ¿no? El ejército el Estado Mayor tenía el objetivo de ser tomado, pero en el caso de Villa Victoria estábamos viendo que también su posición estratégica era súper importante, porque este es el camino que te lleva hacia el Alto, hacia lo que es la Ceja del Alto, y a la base aérea del Alto, que era el objetivo fundamental. Porque de la base aérea del Alto también estaban parapetados también los militares, y como había pasado en la Revolución de 1930, ¿no? Mandaron aviones y con intención de bombardear y todo lo demás, pero al final de cuentas la idea era bajar esa intimidación y mover en realidad a todo el contingente. Aquí tengo que hacer una acotación importante, no acotación, perdón, comentar. Me encantó el croquis que pusiste en el libro, y gráficamente nos muestra que después de este enfrentamiento en Villa Victoria, cómo subieron los milicianos hasta la base aérea del Alto. Y estamos hablando de un combate que duró en realidad en la madrugada y que terminó en el día. No, o sea, la gente no durmió, ¿no? Subieron y gráficamente tú comentas, porque algunos testimonios te lo dice, no, subieron porque no habían casas esa vez, no habían barrios esa vez como ahora, no aprovecharon algunas sendas que habían antes y conocemos la geografía de La Paz. Si bajamos el teleférico Morado, por ejemplo, es una geografía muy accidentada, y ya me imaginaba cómo la gente, los milicianos, subieron a la base aérea del Alto sin utilizar camino alguno, pero llegaron hasta la parte superior. Esta parte es realmente impresionante porque es el centro de lo que muchos autores, Luis Antezana Ergueta, muchos otros en realidad, anotaron sobre lo que fue el enfrentamiento en Villa Victoria, ¿no? Y yo conozco Villa Victoria, alguna vez tenía que hacer algunas cosas para mi papá, había una fábrica de goma allá, y cada vez que caminaba por allí, veía así, me imaginaba, pero no tenía el detalle, todavía no tenía los libros de Ergueta, no me imaginaba el detalle de lo que había sucedido el 9 de abril. Entonces, eso es lo que primero me llama muchísimo la atención, y ese movimiento de gente que se organizó en Villa Victoria, pero primero creo que es salir de lo que fue el sector de Achachicala, las fábricas en realidad que habían allá de Fabriles, y que luego se trasladan por las cercanías a la estación actual del ferrocarril, ahora es la estación, y de ahí precisamente a lo que es el barrio de Villa Victoria. ¿Por qué el barrio de Villa Victoria, mi querido Mario? Muy interesante pregunta. Bueno, como digamos, todavía es un momento donde las fábricas en La Paz están muy activas, sobre todo Forno, Soligno, la fábrica de vidrios. Entonces, las fábricas están sobre todo en Achachicala, y al frente en Villa Victoria están los barrios, digamos, sobre todo ahí viven los obreros. Y bueno, por supuesto, está en un momento de alta politización y acción colectiva. Y ahí hay un hecho que también tiene que ver con la acumulación histórica, es decir, ya antes, el 49, pero también antes, los obreros habían sufrido la represión de la policía y de los militares, como tú bien mencionabas antes. Entonces, ellos, cuando surgió la insurrección, se dieron cuenta que lo mejor que podían hacer era parapetarse en su propio barrio, ¿no? Uno conoce muy bien su barrio, se dio un poco, entre comillas, podemos hablar un poco de una guerra de guerrillas. Entonces esperaron a los militares en su barrio. Y claro, yo también creo que había ahí una red de logística de mujeres y hombres que
ayudaban, daban Niños. alimentos, afectaban, ¿no? Entonces, claro, ahí Villa Victoria fue otro de los centros del conflicto porque primero ellos lograron triunfar en el barrio, después de vencer a algunos regimientos de militares, ellos después fueron avanzando, fueron acumulando victorias. Entonces, claro, es muy interesante lo que tú dices, porque claro, yo esto me costó mucho reconstruirlo, pero como te decía, me ayudó mucho ir caminando con ellos. Entonces, claro, de Villa Victoria, poco por el bosquecillo de Pura Pura, para los que conocen La Paz, de alguna manera subieron, digamos, a la derecha de la ceja, y otra gente más bien fue avanzando, como tú bien dices, sería como el camino por la estación, pero otra gente fue avanzando por el cementerio general, que ese momento estaba refaccionándose. Incluso yo tengo un testimonio de Luis Valdivia, que él lo subió el teniente Esprella, que era exactamente, es interesante lo que tú decías, como que habrá tenido unos 50 años porque y había luchado en la guerra del Chaco, entonces él lo sube a una tumba y le dice que vayan disparando, y como ven que está muy lejos, es otro contingente va por la izquierda, digamos, sube por caminos de herradura, ambos casos, y cuando llegan a la ceja, en la ceja habían 5 regimientos que habían llegado del altiplano, y es prácticamente un corralito, digamos, ¿no ve? Y claro, a mí me entusiasmaba mucho cuando me contaban esto, porque yo sentía una cosa muy épica, porque además los únicos mineros en La Paz que participaron del conflicto son los mineros de Milluni, que justamente también en esa batalla larga, como tú dices, los 5 regimientos están acorralados por ambos lados y además llegan los mineros de Milluni, una contingente de mineros. Entonces, claro, de Villa Victoria, sobre todo parten todo ese grupo de personas que van a llegar a la Fuerza Aérea Boliviana, ¿no? Es interesante porque, como tú bien decías, subieron por caminos muy particulares de herradura, y cuando uno trabaja con datos, digamos, con testimonios, es lindo cuando empieza a encontrar las consonancias, digamos, las sincronías. Y yo escuché muchas veces una frase que me decían, subían todos como hormigas, era un pequeño, eran como esas hormigas que suben por los caminitos exactamente, digamos, ¿no? Entonces, es interesante porque, digamos, partieron de Villa Victoria, sobre todo obreros, pero en el camino se fueron sumando, no sé, pues, por ejemplo, lustrabotas, albañiles, alumnos de colegio, por ejemplo, de la Ayacucho, de otros colegios. Entonces, al final me da la impresión que era una turba muy diversa, multiclase, poco comandada, por supuesto, como tú dices, por los excombatientes, pero para mí era muy importante y me alegra mucho que te haya gustado dar esa idea de movimiento. Y ahí fue muy importante el trabajo que hicimos con Mario Piñeiro, un amigo muy querido, arquitecto. También caminamos con él, pensamos, porque me parecía que se había dado un movimiento en esos 3 días espectacular desde la ciudad de La Paz para llegar por un lado a la Fuerza Aérea en La Ceja y por otro lado al Estado Mayor, ¿no? Entonces, como tú bien decías, no vamos a spoilear, pero en el libro hay historias muy lindas de todo ese caminata, ¿no? En realidad, mucha gente salió de su casa el 10 de abril y volvió el 11 recién, o el 9 de abril y volvió el 11, y no había celulares, no es como ahora que uno se pierde un día y ya están haciendo escándalo, digamos, y la gente les daba sándwiches en el camino. Entonces, realmente es un lujo conversar contigo, Maurice, porque la lectura que has hecho es tan detallada y hasta a mí me recuerda cosas que emocionan en el tiempo. Entonces, fue un poco así, ¿no? Es decir, para los lectores que se imaginen un poco es, claro, partir de Villa Victoria y a partir de hacer un cerco casi, un corralito, como diríamos de la Guerra del Chaco, llegar hasta la Ceja, ¿no? Una segunda cosa, lo que tú decías que es muy interesante, es sobre la importancia de la Guerra del Chaco, de los beneméritos, de los que habían luchado en la Guerra del Chaco. Yo, cuando empecé la investigación, ya había leído un libro que a mí me gusta mucho de Zabaleta, que se llama Consideraciones sobre la historia de Bolivia, y ahí Zabaleta tira una hipótesis muy rápidamente y dice, en la insurrección del 52, los insurrectos aplicaron la táctica del corralito que habían sufrido en el Chaco, ¿no? Y en la misma novela de Fernando Medina Ferrada hay un personaje que es el zapatero, que es lo que tú dices, por ejemplo,
no solamente sabían disparar muy bien digamos, armamento como las Mauser, sino que tenían experiencia con armas pesadas, dirigían a los insurrectos, y fue muy loco para mí, muy genial, que conversando con estas personas, todos me decían lo mismo. Entonces, por ejemplo, Luis Valdivia, que esa época tenía 17 años, me decía, yo no sabía ni disparar, no sabía ni cómo moverme, pero el teniente Esprella me enseñaba a disparar, me decía hay que ir por acá, hay que flanquear de tal manera, o como tú dices, algunos de los obreros habían ido a la guerra del Chaco también, los fabriles. Entonces, claro, al final es una cosa muy interesante porque el ejército era un ejército muy precario, que estaba pensado, digamos, sobre todo por conscriptos inexpertos, y al frente, del lado insurrecto, tenías gente muy valiente, pero sobre todo tenías liderazgos espontáneos que ayudaban a moverse de esa manera. Yo, por ejemplo, les preguntaba, ¿por qué subieron por esos caminos? Y todos me decían, no, es que había ahí un excombatiente que nos decía que había que subir de tal manera, había que atrincherarse. Entonces, es hermosa esa idea de la memoria histórica, ¿no? Cómo al final la huella del Chaco, del infierno verde, como dice el Chueco Céspedes, reaparece 20 años después en probablemente el evento más importante del siglo XX en Bolivia, que es la insurrección del 52, ¿no? ¿Verdad? Y mira, Mario, en menos de 10 años, La Paz ha sido escenario de 3 hechos muy complicados. Bueno, tal vez 2. Lo que fue precisamente el levantamiento y fue el derrocamiento de Gualberto Villarroel el 21 de julio del 46, por un lado. Y este movimiento también tuvo como protagonista a la gente del pueblo también, ¿no? Y obviamente contra el propio ejército. O sea, estábamos repitiendo en realidad menos de 10 años un hecho muy similar. Pero en el libro justamente mencionas esto que acabas de decir en lo último, ¿no? Había estrategia, ¿no? Sí. En el caso de los últimos movimientos que hemos tenido, no hay esa experiencia de combate y por eso también hay procesos frontales, hay desorganización de la masa que sube, baja, se enfrenta, o sea, no es como, como en aquel tiempo, como tú dices, ¿no? O sea, los militares, los soldados que estuvieron en la guerra de Chaco ya sabían cómo actuar y estábamos incluso, mira, haciendo una reflexión sobre lo que dijo Julio Méndez en la guerra del Pacífico, de que el soldado boliviano se adapta en su contexto, y su contexto es el altiplano, en la mayoría de los casos. En el caso de La Paz, estábamos hablando de los soldados de La Paz, que sabían cómo manejar la estrategia militar de mejor manera, que no funcionó de la misma manera en el Chaco, pero sí, la estrategia del corralito fue interesante. Ese movimiento de mineros de arriba, de Milluni, el tema de los que subieron hacia la ceja para rodear la base aérea del Alto. Yo me imaginaba, la verdad, cuando leía tus líneas, me imaginaba y como que quería estar ahí, porque el relato hace de que imaginariamente me llevara a ese lugar, más aún porque estamos tratando de testimonios, o sea, son testimonios de primera mano, son fuentes primarios, podríamos hablar así, de lo que sucedió ese hecho, y cómo vinculas en realidad al tema de los libros que se escribe al respecto, algunos muy loables al tema del MNR y demás, pero creo que tu libro no tiene ese objetivo, sino muestra precisamente la característica que tiene el soldado. Recuerdo que hay el zapatero que tú decías, ¿no? Que realmente es un personaje bastante interesante, y como él hay muchos otros que anónimamente también van a ser parte de esto. Pero lo que me llama la atención y algo que no lo mencionaste en el libro, pero que yo lo vi en los periódicos, es qué pasó después. El 21 de julio de 1946, la gente empezó a buscar a sus muertos, ¿no? Porque como decías, no había celular, no había manera de comunicar, y empezó a buscar a sus familiares, empezó a buscar a los amigos, y la prensa publicaba la lista de los fallecidos, de los heridos que estaban distribuidos en diferentes partes. Y no sé si en los testimonios que has recogido, Mario, has podido de repente advertir este tipo de vivencia sobre bueno, que lo mencionas en realidad, que han habido varios que han
muerto en el momento, el conocido, el vecino, el pariente, qué sé yo, pero ¿cómo fue después? Cómo fue el momento después del movimiento del 9 de abril, de buscar a sus conocidos, a sus camaradas? ¿Cómo fue esto, Mario? Qué interesante, che. Esa es una cosa que yo, claro, no está en el libro, pero sí tengo ciertos datos y probablemente podría haber indagado un poco más. Lo que pasa es que también este libro es un libro mucho sobre la memoria y sobre todo en el recuerdo de estas personas, que tiene que ver con una cuestión de la forma de recordar y la memoria, decía, es, sobre todo había una memoria vinculada a la victoria, a la fiesta, a la celebración, ¿no? Es decir, ellos sobre todo recordaban el hecho de que bajaban y la gente les aplaudía, les regalaba sándwiches, otros bajaban con 3 fusiles porque habían logrado conseguir algunos más. Entonces, yo dividí en 3 reacciones, ¿no? Una, las reacciones sobre todo las mayoritarias vinculadas a la celebración, a la emoción de esos días posteriores, ¿no? Pero hay un segundo también nivel de ciertas personas que también recordaban un poco, tal vez la palabra es un poco fuerte, pero un poco como una traición, es decir, en el sentido de que tanta lucha decantó en algo muy partidario, muy vanguardia, digamos, por llamarlo así, ¿no? Y una tercera parte de reflexiones sobre el dolor, ¿no? La tristeza de, después de esa euforia inicial, enterarse que algún vecino había muerto, que algún amigo querido había fallecido, ¿no? Ahora, es interesante lo que tú dices, porque claro, toda investigación siempre deja cosas pendientes, pero es una cosa que podría indagarse realmente, ¿no? Con más detalle. Y claro, vos tienes un ojo muy preciso sobre la historia, entonces es interesante eso que dices. Yo creo en realidad que para muchas de estas personas fue el evento más importante de su vida, por lo tanto lo recordaban con mucha alegría, con mucha emoción. Y también yo creo que lo que muchos de ellos sintieron, claro, es que todo es el tiempo con recuerdo, ¿no? Ellos también ya recordaban un MNR distinto del 52, ¿no? Porque ya es el MNR del 21060, es el MNR de Gonzalo Sánchez de Lozada y la capitalización. Entonces también un poco ellos, como diría, como decía, había un poco de recuerdos, un poco de tristeza, de ingratitud, ¿no? Pero la mayoría yo creo que recordaba con mucha emoción y los días posteriores, sobre todo para ellos, habían sido días de festejo, días de alegría, días también yo diría de un orgullo muy profundo por lo que había pasado. Y en el caso de los militares y los conscriptos, fue al revés una experiencia muy traumática para ellos, ¿no? Es decir, yo me daba cuenta porque, como te decía, para que ellos hablen de esto, estuvimos muchas sesiones charlando de otras cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo hablé con un general que de hecho me pidió que no esté su nombre y él seguía muy enojado, estaba muy enojado por lo que había pasado, culpaba mucho a los mandos superiores, sentía que no habían estado a la altura, incluso se sentía un poco avergonzado. Entonces, claro, también es interesante eso cuando pensamos, yo soy muy autorreflexivo en términos sociológicos, entonces sabía que la memoria es una materia prima muy frágil, ¿no? Entonces, si te das cuenta en el libro, lo que yo hago es cuando las memorias se cruzan, las pongo juntas, digamos, ¿no ve? Pero, pucha, podríamos hacer un estudio nosotros dos, así, de preguntar cómo fue el después realmente, porque es interesante esa pregunta, porque a veces nos quedamos en el momento heroico y nos olvidamos de el día después de la revolución, ¿no? ¿Verdad? Sí, es el duelo, ¿no? El duelo. Yo recuerdo cuando mi tía tenía una tía allá en La Paz que vivía en Miraflores y ella le escribe a mi abuelo, ¿no? Diciéndole contándole todo lo que había sucedido el 21 de julio del 46. Ya. Pero lo más interesante es que uno de sus hermanos, de esta mi tía del 21 de julio del 46, muere en Miraflores, justamente en el enfrentamiento. Y le provoca obviamente un trauma en la familia, hay una historia familiar, ¿no? Sobre lo que sucede ese día.
¿no? Y él era falangista, mira, casualmente era falangista. Y al final, cuando cuando se presenta este enfrentamiento, no veían al MNR como que el que había propiciado esta victoria como tal, ¿no? Sino los que se habían aprovechado de la lucha del pueblo, ¿no? Claro, Porque ahí estaban los falangistas, estaban incluso hasta algunos piristas y demás. Pero el tema es de que estas familias recordaban, como tú decías, de este general que no quiso dar su nombre, recordaban también con dolor, especialmente aquellos que habían perdido un familiar en esta contienda. Y hay la lista que publica el periódico, precisamente todos los que han caído, los que estaban heridos. Hay niños, hay mujeres que caen en realidad en este movimiento. Y ese es un tema realmente bastante interesante, ¿no? Yo la verdad estoy con toda la intención de seguir profundizando en esto. Y aquí viene la otra parte, mi querido Mario, no lo que pasa en Oruro, ¿no? Has tenido un interesante abordaje porque tu fuente es el general Luis Sánchez, que sí, estaba de teniente el año 80 y justamente estaba presentando una obra de teatro en función a lo que él había destacado en Oruro, y esta obra no se presentó, porque tú mismo lo dices, porque entró el nuevo gobierno de García Mesa y se suspende este tipo de expresiones, y la obra nunca se puso en tablas, ¿no? Me hubiera encantado leer la obra como tal. igual. Nunca te la mostró, nunca te la presentó. Se perdió el manuscrito, me contó. Claro, porque era de mucho tiempo y él también estaba muy, eh, o sea, como que apesadumbrado, ¿no? Porque, claro, muchas veces sucede esas cosas que son algunos documentos centrales que se van perdiendo, ¿no? Pero para el caso de Oruro, yo me basé en dos cosas, ¿no? Por un lado, yo desde el principio había, por ejemplo, no sé, Luis Antesana Ergueta menciona rápidamente la batalla de Papel Pampa, o bueno, la desarrolla un poco. Entonces, a mí me quedaba muy claro que yo, al principio, que los dos lugares más centrales de la insurrección habían sido Oruro y La Paz, ¿no? Y me parecía muy importante que el libro no podía concentrarse solamente en La Paz. Pero te habrás dado cuenta por el tipo de trabajo de campo que yo hago, me costaba mucho ubicar gente en Oruro, tendría que haber viajado mucho y ver con más detalle. Y tuve la fortuna como te decía, yo estaba obsesionado, entonces con cualquier persona mayor hablaba, y yo hablaba, una de las personas que más se escriben en la vida, la hermana de mi madre, Sandra Aliaga, uno de sus mentores era Javier Torres Goitia. Entonces yo fui a conversar con él, me acuerdo que fuimos a tomar apis ahí a su casa, a charlar un poco, y él me dice, te cuento que yo era el médico de la mina San José. Entonces yo he visto de primera mano cómo los mineros heroicos de la mina lograron tomar el cuartel Camacho. Yo me quedé helado con ese testimonio y claro, conversamos muchísimo, pero seguía siendo un testimonio un poco muy o sea, solamente desde un punto de vista. Y un amigo muy querido también, Diego Rodríguez, él admiraba mucho, yo lo admiro mucho al historiador General Sánchez, un tipo, un erudito muy genial, y además conmigo fue tremendamente generoso. Y como tú decías, él había estado de teniente en Oruro, ¿no? Entonces, a partir de esos testimonios y también de algunos mineros, pude construir esa trama, y para mí es hermosísimo el evento, porque claro, al principio parecía una cuestión muy, muy difícil, muy peregrina, que los mineros logren tomar el cuartel. Y es muy hermoso ese punto de vista de ver cómo logran tomar el cuartel, pero al mismo tiempo después vamos enterándonos desde adentro, por el testimonio de Luis del general Sánchez, mejor dicho, nos vamos enterando cómo también los sufrimientos de los soldados, cómo van abandonando el regimiento. Y el otro tema que yo creo que debe ser una de las batallas más importantes de la historia boliviana para mí es la batalla de Papel Pampa, ¿no? Porque ahí estaban viniendo un montón de regimientos a ayudar a la paz, y yo creo que el hecho de que ahí los mineros logran detener y enfrentar a los militares va a ser central para que la insurrección triunfe en la paz. Es imposible que hubiese triunfado la insurrección sin
el apoyo decidido de Oruro, que, como digo, a través del regimiento Camacho, pero sobre todo en la batalla de Papelpampa, detiene y le presta le brinda una derrota muy fuerte a los militares, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más me interesaba en mi libro, tú sabes, a veces estamos todos muy encerrados en nuestras propias regiones, ¿no? Los paseños con La Paz, Cochabamba. En sociología a mí me pasa que no sé muy bien qué están haciendo los cochabambinos, no sé qué se hacen en Santa Cruz, qué se hace en Oruro. Entonces, a mí me interesaba que también sea el libro un poco un espacio de comunicación entre Oruro y La Paz, ¿no? Y tuve mucha suerte. Yo creo que también es un libro que ha tenido mucha estrella porque tener estos testimonios de primera mano, además de gente muy lúcida, muy locuaz, muy visual, ayuda a comprender eso. Y yo creo que en ese sentido, probablemente son los dos momentos más heroicos de la insurrección, suceden en el cuartel Camacho y en Papelpampa, ¿no? Excelente. Mira, el sector de Papelpampa, yo lo he recorrido muchas veces, ¿no? Y me he imaginado precisamente la llegada de las tropas de Machacamarca, primero el 18 de noviembre de 1946, cuando después de que toman el cuartel, el regimiento Ingavi en Chayapata, se acercan a Oruro y ahí se produce también un enfrentamiento en Papelpampa, ¿no? En la época de Villarroel. Y es realmente impresionante porque estamos reviviendo lo que había pasado pocos años antes, también en Papelpampa, lo mismo que te decía en analogía con lo de La Paz. Pero sucede que en Oruro el ingreso de Oruro hacia Potosí era por el ferrocarril, por la línea del ferrocarril que conecta Machacamarca. Ahí está Papelpampa. Y en ese sector, en realidad, hay actualmente es una avenida grande, hay una antigua fundición de estaño que era Metabol, ¿no? Y tú mencionabas, por ejemplo, en tu libro, cómo los mineros se parapetaban en las esquinas de algunas calles que todavía después del cementerio existían, no había mucha urbanización, y los esperaban a los reclutas, a los soldaditos. Y aquí es interesante el testimonio de los conscriptos, Mario, ¿no? Porque los conscriptos obedecían órdenes y obviamente eran parte de esto. Y yo te comentaba, no sé si te lo he comentado por el correo, por el teléfono, el abuelito de mi esposa, don Roberto Zurita, estaba haciendo su servicio militar obligatorio en el regimiento Camacho. Falleció hace 2 años, pero logré grabarle y preguntarle sobre lo que pasó el año 52. Y en grandes rasgos, yo te lo voy a compartir la grabación, quisiera que tú la analices y si te animas a sacar una segunda edición, pues sería interesante. Porque tengo 2 fuentes, una es esa, y mira, un mes antes falleció un camarada en La Paz, que era de Oruro, y inexplicablemente apareció en La Paz, desapareció, la familia lo buscó y terminó en La Paz, lamentablemente fallecido, se desorientó el señor, ¿no? Y era su camarada y vivía en la esquina de la casa de la vuelta de mi esposa, ¿no? Yo lo conocía también y nunca me imaginé que había sido también recluta del regimiento Camacho. Y entre lo que me cuenta es precisamente también lo que cuentan los periódicos de ese momento, ¿no? O sea, ha habido una situación, y lo mencionas en tu libro, porque noche antes ya se hablaba de un levantamiento entre militares, un enfrentamiento militares, ¿no? Y está el coronel Blacut como personaje fundamental en este episodio de Oruro. Llegan a la prefectura, actualmente gobernación, se lanzan discursos y demás, y esperando noticias de lo que sucedía en La Paz, ¿no? El abuelito de mi esposa me comenta algo que es realmente interesante. Era Jueves Santo, no era miércoles, mejor dicho. Y ellos estaban ensayando para lo que era Viernes Santo, ¿no? Entonces estaban haciendo todos los ejercicios y demás, y en algún momento sus oficiales ordenan de que tengan que ponerse el uniforme de campaña y parapetarse en determinados espacios. No, ahí es donde yo cruzo
y mira, te va a sorprender esto, Mario. Casualmente el año 80-81, cuando estaba el general Sánchez en Oruro, estaba de comandante, no te voy a dar el nombre por seguridad, pero te lo voy a compartir. Estaba de comandante un oficial que había encontrado en los documentos del regimiento Camacho el informe que su padre había entregado porque era comandante del regimiento Camacho el 9 de abril. Increíble. Un documento fascinante. Entonces, este oficial, que lamentablemente también falleció hace poco tiempo, es casualmente padre de una compañera de curso de colegio aquí en Oruro, que después se fue a Cochabamba. Y me entregó el documento. Me dijo, lo he encontrado, nadie le daba importancia, y como era un informe de mi padre, me lo recogí. Se lo llevó a la casa, estuvo muchos años, y me dijo, a ti te va a servir mejor. Me lo entregó, y yo estoy trabajando sobre lo que pasó en Oruro el 9 de abril, lo leí y realmente me impresionó, porque tiene realmente el detalle de cómo fue la organización del regimiento Camacho en ese momento, y ahí cruza el testimonio del abuelito de mi esposa, de don Roberto Zurita, de lo que sucedió. Qué genial, hermano. Y es impresionante, Mario, porque en realidad, después de que están ensayando, los convocan a todos, los hacen forma y los van distribuyendo. Entre lo que te comenta Torres Goitia y lo que te comenta el general Sánchez, hay una parte en la cual está en el informe, los mineros, bueno, primero, antes el pueblo, no quiero spoilar, pero es interesante hablar de esto, cuando el coronel Blacuta está entrando al regimiento Camacho, se habían colocado 2 ametralladoras en el techo del regimiento Camacho, ¿no? Y este informe dice, el coronel Camacho pide que la poblada, el pueblo, se quede en la puerta, y él empieza a caminar y da la orden de disparar hacia la puerta. Ahí comienza el enfrentamiento, ¿no? Donde incluso la casa del frente tiene restos de proyectiles. Entonces el pueblo se desbanda, se va hacia la calle La Paz actualmente, y ahí es donde ubican a los soldaditos. El abuelito de mi esposa, don Roberto Zurita, lo llevan a la esquina de la Sargento Flores y la calle La Paz, con otros camaradas, que me dio los nombres también, y decía, ¿no? Con ese lenguaje de la época, decía, era como un juego, ¿no? Porque empezaban a disparar, ellos estaban como una trinchera, pasaba la bala y decía, mira, casi te mata, ucha, qué grave, ¿no? Y había uno que no quería salir, empezó a temblar, y vino el teniente, me dio el nombre del teniente, y lo agarró a patadas, lo obligó a levantarse, y don Roberto decía, fue tan impresionante que una ráfaga de ametralladora lo parte en 2 a su camarada, ¿no? Fue terrible. Sí. Entonces, fueron estoy contando una parte de estos testimonios, ¿no? Y al final son concentrados en el regimiento, en la noche, ¿no? Habían puestos de avanzada en realidad en el Cerro Cerrato, los mineros bajan por allí, se enfrentan en el Cerrato, algunos los toman prisioneros, el informe nos dice aquello, y mira, los soldaditos entran al regimiento Camacho, y ahí obviamente coincide con lo que dice Torres Boyd y el general Sánchez, pero el abuelito de mi esposa me dice lo siguiente, salen por un forado del regimiento Camacho, en la madrugada, no me acuerdo si eso fue el viernes, no estoy seguro, no, salen por un forado y tenían que ir a reforzar a La Paz. Entonces salen con sus armas, salen sin armas. Salen sin armas porque dijeron que les iban a dar en el regimiento Bolívar de Viacha. Y cuando están caminando, se dan cuenta que no habían oficiales. No habían oficiales. Los conscriptos llegan solos a Patacamaya, llegan hasta Calamarca, y en Calamarca
don Roberto dice, un oficial aparece y les ordena, les grita de que tienen que llegar hasta Viacha. Estaban desorientados y Claro. empiezan a caminar. Y cuando llegan a Viacha, los tratan tan mal que no les dan de comer, no les hacen dormir porque habían salido sin comer el rancho, no había nada, no había logística, no había nada. Y mira, les entregan la libreta de servicio militar como si hubieran cumplido el servicio militar obligatorio. Oh, Conservamos la libreta. Y les ordenan volver a Oruro. Y cuando están por entrar a Oruro, don Roberto era de Quillacollo. Él tenía un pariente en Oruro y les obligan a darse vuelta a la gorra, ¿no? Porque ese era el signo, como pasó el 21 de julio, que estaban con el pueblo. Entonces, cuando llegan a Oruro, les empiezan a tirar tomates, cosas podridas y demás, ¿no? Pero ellos no entendían qué es lo que había sucedido, ¿no? En realidad, no tenían noticias. Claro. Y ya no pueden volver al regimiento Camacho. Entonces él se va donde un pariente en Oruro y mira cómo es la vida, se queda a vivir en Oruro, ¿no? Se conoce con quien fue su esposa también y se queda en Oruro a vivir. Y después se entera lo que sucede, en realidad después empieza, porque no quería salir de la casa, tenía miedo porque la gente lo amenazaba porque era conscripto y demás. Y él estaba luchando en realidad en este puesto de la Sargento Flores. Entonces, después de eso, no pasa lo del martes 12 de abril, donde el pueblo entra, y tú lo relatas bien, donde este suboficial Quispe se queda a cuidar aparentemente a su hijo, y es un hecho verídico porque el pueblo entra y a los heridos que estaban en la sanidad del regimiento Camacho los cuelgan del árbol. Sí. ¿No? Los cuelgan a toditos del árbol, ¿no? Fue realmente un espectáculo muy terrible. Hay una pequeña crónica en el periódico, pequeña crónica, ¿no? Y de ahí yo cuando fui al regimiento Camacho tuve oportunidad de visitar el árbol y vi una placa. Y te la voy a leer y te la voy a compartir. Ahora ya no existe la placa, lamentablemente, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Confesiones de un árbol. En la mañana del 12 de abril de 1952, jueves santo, ingresaron al cuartel los asaltantes bajo el comando del capitán Orellana, Germán Mazuelos y otros más, que ingresaron buscando a los oficiales para colgarlos. Pero no había nadie a quien colgar, no había armas, no habían cañones, solo silencio absoluto, menos en la sanidad, donde ingresaron los bárbaros sacando a nuestros heridos y al sargento, que en este caso es el sargento Quispe. Los colgaron de mis ramas ante el clamor del perdón de los heridos. Murieron los valientes ante el regocijo y la burla de los sublevados que los dejaron colgando en mis ramas hasta el lunes de Pascua, cuando las hermanas de la Caridad de Santana y la familia Gutiérrez descendieron a los héroes muertos dándoles cristiana sepultura. Que Dios guarde por ellos atentamente el árbol histórico. Esta placa lamentablemente ya no está en el regimiento Camacho, pero yo le tomé la fotografía y la tengo. Entonces, eso es lo que sucede en el contexto de Oruro para alimentar y fortalecer obviamente el relato que tú tienes, porque realmente fue impresionante, ¿no? No fue solamente un combate, fueron varios combates que se desarrollaron en Papelpampa, hubo una maga de enfrentamiento en la región militar. Hubo otro momento donde el pueblo se había reunido en la prefectura y habían llegado al regimiento Camacho para que les den armas. Claro. Y ahí es donde el coronel Blacú dijo no, y ahí comienza el tiroteo, ¿no? Y ahí el nombre de Seleme es muy frecuente, ¿no? Que después publica un pequeño opúsculo folleto, ¿no? Mi participación en la Revolución del 9 de abril. Y eso es lo que quería compartirte también en el caso de Oruro, que realmente es impresionante, Mario. No, querido Mauricio, me has puesto la piel de gallina, me has hecho emocionar. Mira, es lindo conectarnos porque yo creo que ahí tienes unos documentos y unos testimonios hermosos. Ya vamos a conversar tú y yo. Yo creo que más que una segunda edición debemos pensar en hacer algo sobre Oruro. Vamos a conversar ya en inbox, como dicen los jóvenes, pero tienes unos
y además, ¿cómo lo cuentas? Tú ya me estás imaginando el libro, hermano. Ahí te está rondando un libro hermosísimo, porque yo también a veces, como te digo, la academia es muy fría. Yo creo también en la fortuna, en las coincidencias, y también yo creo que esos documentos te han buscado a ti, este testimonio, y lo que me acabas de contar es notable. Yo conocía muy pocas cosas de ellas, porque claro, estos documentos que tú tienes además son muy inéditos, son muy... Yo creo que es un hallazgo central, y me parece que te estás rondando un libro, hermano, ahí que tienes que desarrollar. Yo con todo gusto para lo que estés disponible, y pensaremos una cosa, que además de pensar en proyectos comunes, podríamos escribir algo juntos. A ver si algún día cuando estés por La Paz, yo te hago pasear por los lugares del 52 en La Paz, y voy a ir a Oruro y tú me vas a pasear por Papelpampa y demás, porque yo creo que tú sabes, la historia siempre se va fortaleciendo, aparecen nuevas fuentes, aparecen nuevas personas, y todo lo que cuentas, hermano, es tremendamente interesante. Y esta misma placa, la narración tan de la época, de verdad que me ha emocionado mucho, y estoy, realmente, si todas las entrevistas de mi vida fueran así, hermano, las daría todos los sábados. Te agradezco mucho porque realmente es interesante eso que tú cuentas. Yo creo que ahí esto es una cosa muy novedosa para la historiografía boliviana, y yo creo realmente que tienes que trabajarlo, y pensaremos, hablaremos, porque siempre sabes, en nuestro caso, yo creo que ambos, siempre el tiempo es un poco el problema, pero hay que darle vueltas para sacar algo con eso, porque lo que cuentas es notable, notable y sorprendente. Gracias, gracias Mario. La verdad te agradezco mucho la consideración y sí me está rondando la idea de hacer un libro. Ya hace tiempo que quería escribir específicamente sobre el caso de Oruro. Sí, Hay un montón de información, ¿no? sí, Entonces, en esa línea, eh, yo la verdad, con los recortes de periódico, porque tenemos también un buen archivo hemerográfico que nos ha permitido también conocer también lo que los periódicos mostraban, el periódico La Mañana, el periódico La Patria, que han empezado a tomar testimonios de esos días y mostrar las crónicas. Hay fotografías que lamentablemente los originales ya no van a ver, pero tenemos el testimonio gráfico de lo que sucedió ese día. Y como te decía, hay una pequeña crónica eso. de lo que pasa en el regimiento Camacho y los que cuelan. Creo que están los nombres inclusive. Si lo tengo, eso te lo voy a compartir. Entonces, Perfecto. eso es lo que nos llama. Y la verdad, yo cuando vi el libro, te voy a ser muy franco, cuando vi que incluías el capítulo de Oruro, dije, no, esto lo tengo que revisar. No, y yo no había visto este libro antes, te estoy franco, yo siempre soy un lector muy usual de plural, pero esta es una segunda impresión. Ya salió Sí, una primera impresión hace varios años, y justamente cuando veía el libro dije, ¿quién es el autor? Y no tenía ni en la solapa el nombre del autor, rayos, era complicado. Y como hay tantos Mario Murillo, era complicado encontrar al Mario Murillo, al autor. Y mira cómo se dan las cosas, encontré tu correo en un espacio X, y obviamente ahí fue donde te escribí, y realmente me siento complacido, y ahora más que nunca, después de haber conversado hoy día de este libro, que realmente me emocionó, la verdad, ¿no? Es una narrativa muy ágil que nos permite darle continuidad, porque a veces un libro lo leemos y lo dejamos una semana, 2 semanas, pero este libro inevitablemente lo tenías que dejar, especialmente para mí, que tengo un interés altísimo para llegar al capítulo de Oruro. Y en ese contexto, mi querido Mario, la verdad, yo me siento muy satisfecho de haber conversado contigo. Estoy seguro, mira, yo voy a La Paz, tengo a mi hermana allá en La Paz, tengo a mi sobrina también en La Paz, voy a visitarte, me voy a reunir contigo, voy a ver de ubicarnos, y me encantaría también que puedas venir a Oruro, de que puedas visitar también estos espacios. Y te cuento que hay un documento más, que no lo tengo, pero capaz tú tienes suerte. Se trata del diario del dirigente Barrientos. mm, Es el diario del 9 de abril, que el amigo que lo tiene
no me lo quiere dar, ¿no? Según él está escribiendo un libro, pero ya son varios años que está con esta intención y de repente viendo el libro que tú has hecho y demás, te pueda compartir una copia, ¿no? Y este es un libro de todo lo que sucede desde este dirigente, que realmente es otro elemento que podemos cruzar con el tema del Sí, 9 de abril, ¿no? Pero vamos a ver con calma, algún momento vendrás aquí a Oruro, conversaremos, te llevaré a los lugares y la verdad ha sido una sesión realmente muy linda el haber compartido contigo, porque la verdad me ha encantado, la verdad, el hacer este conversatorio, esta construcción tan interesante. Iba a durar una hora, pero nos hemos pasado con 15 está bien. minutos, pero nos ha ayudado mucho a ver eso. Mi querido Mario, tu impresión de esta entrevista, de este conversatorio. No, yo realmente muy profundamente agradecido. En primer lugar, te agradezco mucho por las impresiones sobre el libro. La verdad que me alegró el día cuando recibí tu correo, porque al final uno escribe los libros y al final ellos se buscan su camino, ¿no? Y que te haya encontrado me pareció muy genial. Además, en tu correo compartías un montón de información muy relevante que yo no conocía. Entonces, al tiro hubo como clic, llamémosle, y yo te lo digo con mucha sinceridad, yo le he pasado muy bien, ¿no? Y porque tú sabes muchísimo sobre el tema, estás muy interesado. Ha sido una conversación para mí encantadora, muy genial. Eh, eh, Tú sabes, a veces las entrevistas son muy acartonadas o uno es más, es una puesta en escena. En cambio, yo realmente te lo digo, hermano, con mucho cariño, le pasó genuinamente muy bien. He aprendido cosas contigo, he recordado cosas y yo creo que este es el inicio de una amistad y de una relación para pensar cosas juntos y cuando estés por La Paz, por favor, nos vemos. Eh, yo feliz, nos vemos y yo voy a tratar también de ir a Oruro, pero yo creo que no hay que dejarlo esto acá, sino más bien seguir avanzando. Y te agradezco profundamente, ha sido una noche para mí hermosa, ha volado el tiempo. Para mí siempre el indicador, si uno le está pasando bien, es que corre el tiempo y mira, 1 hora y cuarto estamos. Te agradezco mucho, Mauricio, es el inicio vamos a estar en contacto, de una amistad y seguimos avanzando, seguimos pensando y bueno, a todos los que nos ven también, un abrazo. Espero que disfruten la conversa tanto como la hemos disfrutado, creo, tú y yo. Muchas gracias, hermano. Gracias, Realmente gracias, agradezco. querido Mario. Muchas gracias, Mario. Y bueno, aprovecho para buscar el libro en Editorial Plural. No está, estaba en la feria del libro, todavía existen los números para poderlos adquirir. Yo invito a todos a que puedan pasar por Plural en la calle Ecuador, en la ciudad de La Paz. No, tengo que hacer propaganda porque al final de cuentas tenemos que también propiciar la obra del escritor Gracias. y sería bueno que conozcamos, la verdad, también el testimonio de quienes leen. De repente hay retractores, hay personas que no estén de acuerdo, que eso es lo lindo. Si alguien no está de acuerdo, yo aprendí de mi catedrático Huáscar Cajías que dijo, cuando en algo no estás de acuerdo, tienes que conocer primero. Y eso fue justamente lo que hago. Cuando algo no estoy de acuerdo, tengo que leer y ver por qué no estamos de acuerdo. Y eso realmente es un consejo muy importante que me dio el doctor Huáscar Cajías. Yo, por si acaso, Mario, estudié en La Paz. Viví en La Paz en los años 90. Recorrí La Paz, me emocioné mucho porque conocí gente que estuvo vinculada al tema del control político y demás. Me emocionaron muchas cosas que en su momento te las voy a contar. Así que bueno, esta realmente ha sido una gran oportunidad y aprovecho de mandar saludos a Nicole Vargas Arce, que se conectó al Facebook, que estaba ansiosa por conocer esta charla, que entiendo que se ha seguido conectando en esta entrevista. Yo voy a subir este conversatorio al YouTube para que ahí también lo puedan ver, lo puedan revisar y bueno, esperar también los comentarios y demás. Mi querido Mario, tu despedida en ese conversatorio. Bueno, muchas gracias a ti en primer lugar, hermano. Muchas gracias. Espero que la hayan pasado bien. Un abrazo a todos y a todas y estamos en contacto. Un abrazo grande.
Gracias, mi querido Mario. A todos ustedes también gracias por haberse conectado. No se olviden que vamos a subir el video al YouTube y ahí lo van a poder ver y nos vamos a poder encontrar. En realidad, vuelvo a insistir, ubiquen el libro. El título del libro es La bala no mata, sino el destino, de Mario Murillo, un libro realmente fascinante de lo que sucedió el 9 de abril. Hemos conversado sobre el libro, pero no hemos entrado tanto en detalle porque otra cosa es cuando leemos el libro. Así que muchas gracias, gracias Mario, gracias a todos los que se han ido conectando para poder encontrarnos en otro espacio, para poder conversar de estos temas que a nosotros nos encanta. Un fuerte abrazo, Mario, hasta la ciudad de La Paz. Un abrazo grande, Maurice. Chao, chao. Gracias.